Bueno, seguro muchos de ustedes lo han sentido. Primeras 2 semanas de verano y los termómetros han superado incluso los 36 grados en algunas zonas de nuestro país. Las temperaturas podrían seguir aumentando cuando aún faltan 3 semanas para que termine el mes más caluroso del año. Más allá de buscar cómo pasar esta ola de calor, queremos saber cuáles son las consecuencias que puede producirnos, y para conocer sobre los efectos de las altas temperaturas y qué cuidados adoptar, recibimos al cardiólogo de la Clínica Santa María, doctor Pablo Pedreros. Gracias por su tiempo, doctor. ¿Cómo está? Bien, Macarena, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los principales riesgos para la salud el estar expuesto a las altas temperaturas? A ver, las altas temperaturas producen 2 efectos principalmente. Un efecto es la deshidratación, porque nosotros, para intentar conservar nuestra temperatura corporal, que va entre los 36,5 y los 37,5 grados, tratamos de botar un poco de líquido, evaporarnos y bajar la temperatura de la piel y bajar la temperatura del cuerpo. Y por otro lado existe un efecto de vasodilatación a nivel periférico, que es más o menos la misma idea. Al dilatar las venas, nosotros vamos a poner un poco más la sangre hacia el ambiente y tendemos a bajar la temperatura. Entonces, cuando aumenta mucho la temperatura en general en cualquier lado, nosotros vamos a tender a deshidratarnos por una parte y por otro lado a bajar un poco la presión arterial. Lo que en ciertas personas que no tienen ningún problema no pasa nada, pero hay ciertos grupos que tienen más peligro, y esos grupos pues, les puede ocasionar daños y daños graves. ¿Cuáles son esos grupos y cuáles son los daños graves que pudieran ocasionarle? Por ejemplo, nosotros vemos en muchas noticias los golpes de calor. El golpe de calor es básicamente que la temperatura corporal llega a los 40 grados, lo supera, ¿ya? Y eso es porque existe una falla grave en nuestro sistema de controlar la temperatura corporal. Al llegar a los 40 grados empieza a existir un deterioro en todo nuestro organismo, principalmente a nivel neuronal. Empieza a fallar la actividad neuronal, tenemos compromiso con conciencia, la gente empieza con náuseas, vómitos, empieza a disvariar un poco, y ahí después ya 40, 41 grados de temperatura, existe un riesgo alto de mortalidad. El golpe de calor es una afectación grave que nos puede ocurrir, y que si no lo atendemos en forma precoz, tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 70% en algunos grupos más peligrosos. ¿Cuáles son los grupos vulnerables, doctor? Yo creo que 2, básicamente. Un grupo es la gente de mayor edad, los abuelitos. Los abuelitos, lamentablemente, yo creo que más de 70, 75 años, van perdiendo la capacidad de la percepción de la sed, por ejemplo. Se protegen menos, están más deshidratados y el cuerpo reacciona más lento a los cambios de temperatura. Entonces tienen que tomar agua aunque no tengan la sensación de sed. Exactamente, y lo principal no es ponerse a temperaturas muy altas, porque cuando la temperatura empieza a aumentar, nuestro cuerpo empieza a perder líquido, transpiramos, nos abanicamos, claro. Nos damos cuenta, las personas, en la medida que va aumentando la edad, pierden esa capacidad de percepción de la temperatura, empieza a subir la temperatura corporal y después hacen compromiso de conciencia. Entonces, si no hay alguien que lo esté viendo, evaluando, cuidando, ese compromiso de conciencia pues pasa a tener vómitos, se deshidratan, aspiración, y ya ahí empiezan los problemas graves. Esos son un grupo de riesgo importante, que son las personas de la tercera edad. Exactamente. ¿Hay otro grupo de riesgo? Los niños, en este caso, porque cuando uno siempre habla de ciertas patologías, la asocia a los niños, personas de la tercera edad. En este caso, ¿los niños soportan bien el calor? Claro, a ver, el grupo más de los niños, niños de 7, 10, 15 años en realidad no tenían tanto problema, porque los niños se mueven, pero como ellos quieren. Toman líquido cuando ellos quieren y se van a proteger rápidamente. Probablemente los bebés, los niñitos que no pueden caminar, esos son un grupo de alto riesgo también, porque someterlo a una temperatura mayor tienen más, igual que la gente senil, tienen más problemas en la autorregulación de la temperatura y tienen más problemas en la hidratación, ¿no? Un bebé no va a ir a tomar leche porque tiene calor. Entonces uno tiene que estar pendiente, evaluarlo, saber que están con más sed, que tienen más calor, trasladarlo a un sitio que esté más ventilado, en fin. Pero yo creo que hay un grupo que tiene más riesgo todavía, que son los deportistas, que somos los deportistas. Y vamos a hablar de eso también. Claro, que por hacer deporte, que es una actividad más o menos bien sana, buena, entretenida, nos cambia el estilo de vida y todo, pero muchas veces nos podemos hacer deporte en espacios o situaciones en las cuales la temperatura es muy alta, y eso nos puede producir mucho daño. En general, la temperatura adecuada para hacer deporte fluctúa entre los 20 y los 25 grados. Pero doctor, con esa temperatura nosotros no podríamos hacer deporte al aire libre en todo el mes de enero, de acuerdo a lo que exactamente, ha proyectado Meteorología.
Quisiera preguntarle respecto a los deportistas, porque es una muy buena práctica el hacer deporte e incorporar la actividad física a la vida, y en especial cuando los espacios públicos se están transformando en eso. ¿Qué hacemos cuando hay 31 grados a esta hora, marcan los termómetros, y queremos aprovechar el espacio público y hacer deporte? ¿Cómo lo conjugamos? No es bueno, yo dije la temperatura ideal, en realidad, 20 a 25 grados. Habría que irse a la playa, tal vez. Exactamente, trotar en la playa, en fin, esas cosas. Yo creo que existe una temperatura límite. La temperatura límite son los 30 grados. Ya después de 30 grados ya médicamente no es recomendable estar haciendo deporte. Ahí uno puede jugar un poco con la saturación del aire, la saturación de humedad. Por ejemplo, ciudades que son muy saturadas de humedad, uno va a transpirar menos, evapora menos y obviamente controla mucho menos la temperatura. Entonces no es cosa solamente de hidratarse, porque la hidratación nosotros vamos a transpirar y logramos controlar la temperatura mediante ese mecanismo. Si nosotros tenemos un ambiente muy húmedo y temperatura muy alta, nuestra transpiración no nos va a proteger tanto. Porque nosotros vamos a sudar, pero no se va a evaporar el sudor que tenemos en nuestra piel, y ese mecanismo de protección no nos va a servir tanto y nuestra temperatura va a empezar a subir. Entonces, yo recomendaría, y en general la recomendación médica es que 30 grados de temperatura ya es corte. O sea, ya uno tiene que mentalizarse, es decir, si hacen 30 grados, es más malo salir al aire libre a hacer deporte que si tengo 28, 25 grados de temperatura. Para la época de enero, febrero, uno recomienda generalmente hacer deporte o en la mañana, muy temprano, que ahí perfectamente van a ser 25, 28 grados. En los 20 grados, claro. O en la noche, ya a las 9 de la noche, las 8, que ya la temperatura está bajando. Pero es importante fijarse en la temperatura porque el daño puede ser grande. En realidad nosotros sabemos, y ocurrió muchas veces, que militares, por ejemplo, gente que está haciendo entrenamiento, los someten a exigencias mayores y se mueren. O sea, en realidad no es tan sencillo. Por lo tanto, la recomendación para aquellas personas que aprovechan, por ejemplo, la hora de almuerzo para trotar un rato, para salir, y si es que los termómetros están por sobre los 30 grados, cuide su salud y corra a la hora, hágalo en la noche o en la mañana. Exactamente. Y la última pregunta, para aquellas personas que no hacen actividad al aire libre y lo hacen a lo mejor en lugares cerrados, como pueden ser los gimnasios, donde también se guarda mucho calor porque hace calor, no todos tienen buenos sistemas de ventilación, ¿es bueno recomendar o al menos exigir a estos lugares que exista este aire acondicionado? ¿El cambio de temperatura nos puede afectar? Sí. A ver, hablando solamente, antes de la temperatura, otro tema muy importante también es hidratarse. O sea, no hay que dejar de lado que uno cuando va a hacer deporte y hace una temperatura un poco más alta, más de 25 grados, hay que estar permanentemente hidratándose, tomar más líquido de lo normal, porque eso sabemos que nos va a ayudar a controlarnos. Eso es fundamental. Ahora, en los gimnasios, habitualmente la temperatura recomendada es más baja todavía. La temperatura que se recomienda son entre 19 y 21 grados. Esa es la temperatura óptima. No muy baja y no muy alta. Porque a esa temperatura en general la musculatura que se está entrenando va a funcionar mejor. Hay menos contractura, menos pérdida de líquido. Tampoco puede ser muy baja porque al ser muy baja existe el enfriamiento. Y el enfriamiento va a producir daño muscular por contractura, desgarro, en fin, un montón de cosas. Entonces tiene que mantenerse de forma regular. Es recomendable, si uno se va a meter en un gimnasio o a hacer ejercicio en un gimnasio, que ese gimnasio tenga un aire acondicionado. Debiera ser así. Y esa temperatura está regulada. En realidad, los gimnasios, que es donde uno en realidad está pagando para que uno le den un servicio, debe tener una buena ventilación, debe tener una buena temperatura e idealmente, que esto yo lo he dicho otras veces, deberá tener, que es un tema completamente aparte, estos desfibriladores automáticos implantables. En caso que uno tenga un accidente o una arritmia, deberá a uno asistirlo. Deberá ser un sitio donde uno estuviera seguro, porque uno está en buenas cuentas, está pagando por un servicio para que lo esté con temperatura, con acondicionamiento, y si uno hace de repente una arritmia que puede ser fatal como producto de la sobreexigencia que uno tenga, poder tener la asistencia. Claro, son las cosas que hay que seguir. Bien, pues doctor, nos quedamos con esas recomendaciones. Si los termómetros están por sobre los 30 grados, no salga a hacer deporte al aire libre, modifique el horario o bien en este caso absténgase por un momento y abundante agua. Eso es clave. Exactamente. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Macarena.